bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. Después de nuestra última sesión donde establecimos qué es la integridad de potencia y por qué es tan crucial, hoy vamos a abrir el capó y examinar las piezas del motor. Vamos a desglosar los elementos que componen esa red de distribución de energía, la PDN. Piénsenlo como una orquesta sinfónica. En la sesión anterior hablamos de la importancia de que la pieza musical final, nuestro perfil de impedancia, suene perfecta, sin notas discordantes que arruinen la actuación. Hoy vamos a conocer a los músicos. El primer violín, los chelos, los timbales, cada uno tiene su propio sonido, su propia característica, su propia impedancia. Y solo cuando entendemos a cada músico individualmente, podemos empezar a dirigirlos para que toquen juntos en perfecta armonía. Nuestra PDN es exactamente eso, una combinación de varios elementos eléctricos comunes. Cada uno, por sí solo, tiene un perfil de impedancia en el dominio de la frecuencia, pero cuando los unimos en nuestro diseño, crean ese perfil de impedancia único y final de la PDN que es el resultado de todo nuestro trabajo. Para analizar esto, no lo hacemos a mano, por supuesto. Utilizamos simuladores de circuitos especializados, como Hyperlinks PI, ADS o QCS. En estos programas, representamos nuestra PDN como un modelo de circuito, un esquemático. Este modelo tiene dos tipos de elementos. Por un lado, tenemos los elementos en serie, que son aquellos que se interponen entre la fuente de energía, el VRM, y la carga, nuestro ASIC. La corriente tiene que pasar a través de ellos. Por otro lado, tenemos los elementos en derivación o shunt, que son los que se conectan en paralelo con la carga y el VRM, uniendo el riel de potencia con el plano de tierra. La impedancia de todos estos elementos, tanto en serie como en derivación, debe ser minimizada. Así que, ¿quiénes son los músicos de nuestra orquesta de PDN? En primer lugar, tenemos al director de orquesta, el regulador de voltaje o VRM, que actúa como una impedancia en derivación. En segundo lugar, están los planos de potencia y de tierra, que son elementos en serie. En tercer lugar, está la sección de percusión pesada, los condensadores de desacoplo bulk o masivos, que son una impedancia en derivación. En cuarto lugar, está la ágil sección de cuerdas, los condensadores de desacoplo cerámicos, también en derivación. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos las vías de conexión del encapsulado VGA y las pequeñas quistas, que son elementos en serie, justo a las puertas del chip. Normalmente, las partes internas del propio ASIC son una caja negra para nosotros, los diseñadores de la placa, así que las omitimos de nuestro análisis y para la simulación simplemente conectamos una fuente de corriente alterna de 1 amperio en el punto donde se conectaría el ASIC para simular su comportamiento. Vamos a empezar por el principio, con el director de orquesta, el VRM. Ya hemos hablado de los circuitos de alimentación en capítulos anteriores, pero para nuestro análisis de PDN, lo que nos importa es que el VRM se representa como una impedancia en derivación que depende de la frecuencia. Se usaban modelos simples, con resistencias, inductores y condensadores, pero esos modelos no son muy buenos para representar las capacidades del bucle de control, especialmente en los reguladores de alto rendimiento que alimentan los núcleos de los procesadores. El método moderno y más preciso es usar un archivo de parámetros S, o S-parameters. ¿Qué es esto? Piénsenlo en ello como el ADN o la huella digital del VRM. Es un archivo que describe exactamente cómo se comporta la impedancia del VRM a través de un amplio rango de frecuencias. Y lo mejor es que podemos crear este modelo nosotros mismos. ¿Cómo? Imaginen el proceso. Le pedimos al fabricante del chip del VRM una placa de evaluación. La llevamos al laboratorio y con un analizador de redes vectorial de baja frecuencia, un VNA, medimos su impedancia. Guardamos esa medición en un archivo de parámetros S y luego lo procesamos para limpiarlo, suavizarlo y eliminar los efectos de alta frecuencia que no pertenecen al VRM en sí, sino a la propia placa de evaluación en la que lo medimos. Al analizar esta medición, veremos un pico de impedancia principal, que ocurre en la frecuencia de corte del bucle de control. Después de ese pico, la impedancia cae a un valle y luego vuelve a subir. Ese pico es el punto débil del VRM, y es crucial que lo conozcamos para poder compensarlo con otros elementos de nuestro diseño. Ahora, pasemos al trabajo principal del diseñador de hardware en la PDN, los condensadores de desacoplo. Colocamos decenas,
Cientos, a veces miles de estos pequeños componentes entre el riel de potencia y el plano de tierra lo más cerca posible a los pines de alimentación del ASIC. En el esquemático aparecen como un ejército de condensadores en paralelo. La elección de sus valores, tipos y cantidades es el ejercicio fundamental de una PDN. Un condensador no es un componente ideal. En nuestras simulaciones lo modelamos como un circuito RLC, una resistencia, un inductor y un condensador, todos en serie. La resistencia es la ESR, o Resistive Series Equivalent. La inductancia proviene de su propio encapsulado y de cómo lo montamos en la placa. Y por supuesto está la capacitancia. Cada uno de estos tres parámetros afecta el perfil de impedancia del condensador, que tiene una característica forma de V en un gráfico de impedancia frente a frecuencia. En la parte izquierda del gráfico, a bajas frecuencias, el comportamiento es capacitivo. A medida que la frecuencia aumenta, la impedancia baja. Luego, alcanza un punto mínimo, el fondo de la V. Esta es la frecuencia de autorresonancia, donde los efectos capacitivos e inductivos se cancelan. A partir de ahí, a frecuencias más altas, el comportamiento se vuelve inductivo y la impedancia empieza a subir. En nuestros diseños, no ponemos un solo tipo de condensador. Usamos lo que llamamos bancos de condensadores. Un banco es un conjunto de condensadores que tienen el mismo valor y el mismo tamaño de encapsulado. Por ejemplo, si en un riel de alimentación tenemos 500 piezas de 1 microfaradio en encapsulado 0,402 y 100 piezas de 22 microfaradios, tenemos dos bancos distintos. ¿Y cómo modelamos un banco de N condensadores idénticos? Es sencillo. Se modela como un supercondensador. Su capacitancia es N veces mayor que la de uno solo, y como la corriente se divide entre N caminos paralelos, su resistencia, ESR, inductancia, ESL, son N veces menores. Esto es clave. Nos da palancas para jugar en el diseño. Necesitamos más capacitancia. Para bajar la impedancia a bajas frecuencias, usamos un valor de condensador mayor o más condensadores. Esto desplaza la parte izquierda de la V hacia abajo y a la izquierda. ¿Necesitamos bajar la impedancia a altas frecuencias? Necesitamos menos inductancia. Usamos un encapsulado más pequeño o más condensadores en paralelo para que la parte derecha de la V se desplace hacia abajo y a la derecha. Y aquí, amigos, llegamos al punto más peligroso y fascinante del diseño de PDN, la resonancia paralela. Hemos visto que cada condensador o cada banco de condensadores tiene su propia resonancia serie, esa forma de V. Pero, ¿qué pasa cuando pones dos elementos diferentes en paralelo, como dos bancos de condensadores distintos? Por ejemplo, un banco de condensadores de 10 microfaradios junto a otro de 0,1 microfaradios. Lo que ocurre es que entre ellos se produce una resonancia paralela. Y si la resonancia serie tiene forma de V, la resonancia paralela tiene forma de A mayúscula. Es un pico de impedancia. Y este pico puede ser mucho, mucho más alto que la impedancia de cualquiera de los bancos de condensadores por sí solos. Es como si dos olas se encontraran y crearan una ola gigante, una rogue wave o ola rebelde en nuestro plano de potencia. Imaginen un puente colgante. El viento sopla y el puente empieza a oscilar suavemente. Esa es su resonancia natural. Pero si el viento sopla a la frecuencia exacta de esa resonancia, la oscilación se amplifica, se vuelve cada vez más grande hasta que el puente colapsa. Eso es exactamente lo que una resonancia paralela aguda puede hacerle a nuestro sistema. Si la frecuencia de trabajo de nuestro ASIC coincide con uno de estos picos de impedancia, el sistema puede entrar en resonancia, la fluctuación de voltaje se disparará y el ASIC fallará. Estas fallas suelen ser las peores, intermitentes, difíciles de reproducir y de depurar. Estas resonancias no solo ocurren entre bancos de condensadores, pueden ocurrir entre un banco de condensadores y la inductancia del plano de potencia, o entre los condensadores y el pico de impedancia del VRM. La PDN es un sistema interconectado. Entonces, ¿cómo evitamos estos picos traicioneros? La clave, y esto puede sonar contraintuitivo, es evitar el uso de condensadores demasiado buenos. Un condensador con una ESR y una ESL muy bajas tendrá una autorresonancia, una V, muy aguda y profunda, y cuando este condensador interactúe con otro elemento, la resonancia paralela resultante, la A, también será muy aguda y alta. A veces es preferible usar condensadores con una ESR ligeramente mayor para amortiguar esas resonancias, para hacer que esos picos en forma de A sean más bajos y anchos, menos peligrosos. Para concluir esta sesión, hemos visto que la PDN no es un simple cable,
Es un ecosistema complejo de componentes que interactúen entre sí. Hemos conocido a los actores principales, el BRM, nuestro director de orquesta, y los condensadores de desacoplo, los músicos que controlan la mayor parte de la sinfonía. Entendimos que cada uno tiene su propia firma de impedancia y que nuestro trabajo es combinarlos para crear un perfil de impedancia global bajo y plano. Y lo más importante, hemos aprendido a temer y a respetar el fenómeno de la resonancia paralela, esos picos de impedancia que pueden destruir la estabilidad de nuestro sistema. Dominar estas interacciones es el verdadero arte del diseño de integridad de potencia.